transferencia de calor, en este caso un ejercicio de las aplicaciones de la termodinámica. El ejercicio nos plantea lo siguiente: una persona de pie en una habitación con brisa a 22 grados centígrados, determine la tasa total de transferencia de calor desde esta persona si el área superficial expuesta y la temperatura de su piel son 1,8 metros cuadrados y 30 grados centígrados respectivamente. Y el coeficiente de transferencia de calor por convección es de 6 watts sobre metro cuadrado por centígrado, por grado centígrado. En este caso nos plantea lo siguiente, de que hay una persona, esto representa a la persona, está en una habitación encerrada, en lo cual circula una brisa o vientos, y hay una temperatura dentro de la habitación de 22 grados centígrados, y la persona tiene una temperatura, en este caso su piel, de 30 grados centígrados, y el área total, o bueno, el área superficial, es de 1,8 metros cuadrados, o sea, la persona como tal. Entonces nos piden cuál es la transferencia de calor de la persona al medio como tal. En este caso, para desarrollar este ejercicio, tenemos que tener en cuenta primero qué es lo que vamos a determinar. En este caso, lo que vamos a determinar es la pérdida total de calor desde la persona. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es que tenemos una transferencia de calor o una emisividad constante. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es emisividad? Emisividad se llama antiguamente emitancia. Es la proporción de radiación térmica emitida por una superficie o objeto, en este caso estamos hablando de la persona, debido a su temperatura. Entonces ya con esos parámetros, que tenemos una emisividad constante, tenemos una transferencia de calor, que es esta, este es el coeficiente de transferencia de calor por convección de 6 watts sobre metro cuadrado por grado centígrado, y tenemos las diferentes formas de transferencia de calor. La primera, eh, tenemos transferencia de calor por conducción, es esta. Esta se establece que es la transferencia de calor del cuerpo, que va a través del suelo como tal. Entonces es la conducción. En este caso, este método o esta forma de transferencia de calor no la vamos a tener en cuenta, puesto de que es muy pequeña y para los cálculos que vamos a desarrollar resulta ser insignificante. Entonces la transferencia de calor por conducción de la persona al suelo no la vamos a tener en cuenta. Hay otra transferencia de calor que es la evaporación. En ese caso la evaporación viene determinada por el sudor de la persona. Como tal, es significativa o es dominante en ambientes calientes. Pero en este caso, el ejercicio no lo plantea de que está a una temperatura ambiente. Entonces, no lo vamos a tener en cuenta pues porque a temperatura ambiente es insignificante, aunque cabe resaltar de que el cuerpo como tal está emitiendo, vean, 30 grados centígrados. Es una temperatura algo alta, pero la vamos a tomar en cuenta como si fuese ambiente, o si no, pues este número bajarlo un poquito, 22, 24, pero la idea es tomarlo como temperatura ambiente para no complicar más los cálculos y que quede una temperatura pues ambiente, que es lo que nos plantea o la propuesta del ejercicio. Entonces, en ese caso, la transferencia de calor por la evaporación debido al sudor no la tenemos en cuenta, ni tampoco la de conducción. La que sí vamos a tener en cuenta es la transferencia de calor por radiación, puesto que es la transferencia de calor del cuerpo hacia la superficie de las paredes como tal, paredes, techo y demás. Entonces, sí vamos a tener en cuenta la transferencia de calor por radiación y también la transferencia de calor por convección, que básicamente es la transferencia del cuerpo a través del aire. La transferencia de calor del cuerpo que va a través del aire. Entonces vamos a tener en cuenta la transferencia de calor de convección y la transferencia de calor de radiación, y omitimos la de evaporación y la de conducción como tal. En ese caso, para determinar la transferencia de calor por convección, entonces podemos determinar como transferencia de calor por convección es igual al coeficiente de convección como tal, que ya nos lo están dando, multiplicado por el área del cuerpo, y eso nos multiplica la temperatura en la superficie, en este caso la temperatura del cuerpo, menos la temperatura lejana al cuerpo, que en este caso el ambiente, o la que se encuentra dentro de la habitación. En ese caso, este coeficiente ya lo tenemos, el ejercicio nos lo plantea como 6 watts
sobre metro cuadrado por grado centígrado, multiplicado por el área, que es 1.8 metros cuadrados, que nos multiplica la temperatura, en este caso la temperatura en la superficie, en este caso sería el cuerpo, que es 30 grados centígrados, menos la temperatura afuera, o la que está circundando el cuerpo, que es el aire en la habitación, que es 22 grados centígrados, estos grados por grados centígrados. Esta unidad de medida de grados centígrados, como está en el denominador, la cancelamos con esta que está en el numerador o multiplica. Esta multiplica, esta divide y la cancelamos. Este metro cuadrado que está dividiendo, lo cancelamos con este que está multiplicando. Ahora, 30 menos 22 nos da 8. 8 aquí multiplicado por 1.8, que es el área del cuerpo, por 1.8, nos da 14.4. Y ese 14.4 lo multiplicamos por el coeficiente que nos están dando. Esto es igual a 86.4. Entonces, concluimos que esa transferencia del calor por convención es igual a 86.4 y la única unidad de medida que nos queda es watts, que es la que tenemos aquí. La transferencia de calor por radiación es igual E, que es la constante de emisividad, multiplicado por la constante de Stefan Boltzmann, multiplicado por el área como tal. Ahora, la temperatura en la superficie elevado a la 4 menos la temperatura en el entorno elevado a la 4. Esta es la fórmula como tal que vamos a aplicar. Bueno, esta constante de emisividad, ¿a qué viene? Esta constante de emisividad es la medida que tanto se aproxima la superficie que se está trabajando a un cuerpo negro. En este caso, la superficie que estamos trabajando es la piel de la persona que está emitiendo como tal la radiación o transferencia de calor. Entonces es la piel. Como tal, esa medida tiene una constante o un número en tablas termodinámicas, que en este caso, como es la piel, es equivalente a 0.95. Ahora, la constante de Boltzmann, abrimos paréntesis, esta constante tiene un valor, es un número 5.670373, muchos números más, elevado a la 10 a la menos 8. Para hacer redondeo, o un número más compacto, más simplificado, lo tomamos como 5.67 por 10 a la menos 8 unidades de medida, watts, sobre metro cuadrado por Kelvin elevado a la 4. Esta es la constante de grados Kelvin. Multiplicado por el área. El área del cuerpo, la misma que utilizamos aquí en la fórmula anterior, es 1.8 metros cuadrados. Ahora, abrimos paréntesis, multiplica la temperatura superficial o la temperatura en la superficie. En este caso es 30 porque la superficie es la temperatura que tiene la piel en este momento, lo que nos plantea el problema. Entonces 30, pero hay que tener algo de que esto es en grados Kelvin, 30 estaría en centígrados, grados centígrados. Para pasar esto a grado Kelvin, vamos a abrir aquí un corchete, le sumamos más 273 y queda convertido a grado Kelvin. Eso elevado a la 4. Menos la temperatura en el entorno, en este caso la del aire o el flujo de aire que está internamente en la habitación, es de 22 grados centígrados. Entonces 22 más 273 para pasarlo a grado Kelvin, todo esto elevado a la 4, cerramos esto y nos queda la constante Kelvin elevado a la 4. Puesto que cada una de estas pues tiene su constante Kelvin correspondiente, la dejamos afuera elevado a la 4. ¿Con qué fin? Para cancelar unidades de medidas. Como aquí tenemos un metro cuadrado que está dividiendo en el denominador, esto lo podemos cancelar con esta unidad de medida que multiplica el área del cuerpo, que está en el numerador. O sea, esta divide, esta multiplica, se me cancelan. Esta que está en el denominador, de grado Kelvin elevado a la 4, la cancelamos con esta que está en el numerador y me multiplica. Ya con esas unidades de medida, nos damos cuenta, observamos de que solo nos queda watts como tal. Y es la respuesta o el valor que necesitamos, unidad de medida, al final del ejercicio. Ahora, esto lo podemos bajar tal cual
quedaría 0.95 multiplicado por 5.67 por 10 a la menos 8, obviamente watts, multiplicado por 1.8. Esto me multiplica la resta de esto más esto. Vamos a hacer una calculadora. Abrimos paréntesis. Tenemos 22 más 273. Cerramos paréntesis. Esto está elevado a la 4. Me da este valor. Es un número grande. Entonces vamos a colocarlo aquí porque dice fue el de este. Entonces no importa. Vamos a dejarlo aquí. 75. 73, 35. 06, 25. Obviamente este se le resta al de este, es lo mismo, pero aquí no es 22, sino es 30 grados centígrados. Entonces eso me da 84, 28, 89, 24, 81. Y si a esto le resto este valor de aquí, que es 75, 73, 35, 75, 73, 35, 0625, me da este valor. Entonces, 0.95 me multiplica 5.67 por 10 a la menos 8 unidad de medidas watts, que me multiplica 1.8, y esto me multiplica esta resta de acá, que es 85, 554, 1856. Esto lo multiplicamos por 1.8, que es el área del cuerpo, me da este valor. Esto lo multiplicamos por la constante, que es 5.67 por 10 elevado a la menos 8. Cerramos aquí. Me da 87.31. Entonces me quedaría 0.95, que me multiplica 87.3166 unidad de medidas watts. Entonces esto multiplicado por 0.95 me da 82.95. Entonces esto es igual a 82.9508 watts. Esa es la transferencia de calor por radiación como tal. Ya como conclusión, ¿qué podemos analizar de lo que hicimos aquí en estos pasitos? Que utilizamos temperaturas absolutas, que el valor de emisividad para la piel y la ropa está a temperatura ambiente, en este caso aunque sea 30 grados, que es un poco elevada, hacemos la suposición de que es temperatura ambiente. Otra cosa que tenemos en cuenta es que la temperatura no cambia de manera considerable a una temperatura más alta, el otro que estamos viendo aquí. Y al final, si queremos hallar o queremos dar el dictamen de cuál es la transferencia de calor total como tal, sencillamente pues es la suma de la transferencia de calor por convención y la transferencia de calor por radiación. Si nosotros sumamos esas dos transferencias de calor, tendríamos 86.4 en la primera más 82.9508, me da un total de 169.35. Entonces la transferencia total de calor es 169.35 watts. Como podemos observar, hay muchas consideraciones de ideales para llegar a este resultado. En la realidad, pues precisamente no es que sea así. Por ejemplo, que nosotros encontremos en el suelo, en las paredes, en el techo, pues una misma temperatura a la que está interna, puesto que van a haber cambios de temperatura debido al material con que está hecho las paredes o debido al material del suelo. Hay muchas formas, pero realmente, pues, para no complicar los cálculos, podemos decir que en general, o de un modo ideal, esta sería la transferencia de calor de la persona
como tal al ambiente. Otra cosa que debemos concluir aquí es que la transferencia de calor sería mucho mayor si la persona no estuviera vestida. Es otra aclaración que faltó hacer. Obviamente ella tiene ropa en este momento, puesto que la temperatura en la superficie expuesta sería mucho mayor si ella no tuviera ropa o no estuviera vestida. Entonces son otras cosas que se pueden concluir, pero en general, a los parámetros que nos entrega el problema, esta es la respuesta